No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a su programa No Somos Mayores. Como siempre, darles las gracias por estar ahí con nosotros una semanita más. Ya saben que intentamos estos 50 minutos, esta casi hora, ustedes disfruten de este programa con esa intención. Cada semana nos asomamos a su casa y a esa caja cuadradita donde ustedes nos ven. Y bueno, pues como siempre, además que me dicen que me enrollo demasiado al principio, pero bueno, presentarle a los compañeros que hacen posible este programa. En primer lugar, Ina Molina, que ya está entre nosotros, ya cositas que tenía para allá, ya las arregló, ya está otra vez con nosotros. Ina Molina, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, compañero? Ya tiene pues ya, encantadísima, sí. Encantadísima de estar otra vez con ustedes y con todos nuestros amigos en casa, porque les echaba muchísimo de menos. Ya estoy recuperada de mi gripe, ya he solventado problemas que tenía de índole personal y demás. Y aquí de nuevo, con ganas, con mucha ganas. La verdad que Lourdes ha cubrido muy bien tu ausencia. Ha cubierto bien muy bien. Sí, ha dejado el pabellón muy alto. Yo lo sé, eso lo doy por hecho, estoy convencida. Paco Javier Montes de Oca, buenas noches. Buenas noches y feliz primavera, ¿no? Sí. Que la sangre altera. Sí, la sangre altera, y como decía el famoso poeta griego Hesiodo, ¿no? Donde las cabrillas andan sueltas, las mujeres están más livianas de ropa y la gente, jóvenes y no jóvenes, se enamoran. Pues bien, viva el amor, pues también. Ya, pero yo ya soy un canca. Yo veo muchos chicos con short también, con pantaloncitos cortos y chanclas ya. Sí, pero estamos hablando de la Grecia clásica, ¿no? Bueno. Túnicas, ¿no? Sí, claro. Hoy esta noche tenemos una persona muy especial para mí. Ustedes saben que normalmente dicen que la sangre une. Pero a veces los lazos, hay lazos que unen más que la propia sangre de ser un hermano. Y en este caso, la persona que tenemos esta noche para mí es algo más. Yo, de hecho, nos llamamos hermanos porque es algo más que un simple amigo, ¿no? Santiago Romero Ramírez, creo que tú lo conoces de tu etapa de Cruz Roja y del Cabildo también, sí. Él ha estado en el Cabildo también. En temas de prevención, colaboramos mucho en temas de prevención. Sí. Una gran persona, ¿vale? Es una gran persona. Yo tengo, además de montones de anécdotas, él no le va a gustar que lo diga, pero me es igual. Es la única persona que estuvo 4 años en política, que salió de la política. Y yo creo que salió con menos dinero que del que entró. Que es dificilísimo, porque no suele pasar. Yo sé que él renunció en el ayuntamiento a su sueldo que le correspondía por haber estado en un cargo de alto y tal en el cabildo y todo eso, porque dijo que no, que la política era una cosa y que su trabajo en el ayuntamiento era otra. Pues esa es la excepción que confirma la regla. Pero bueno, yo sé que cuando lo vea no va a protestar. Sí, nos va a llamar, me va a decir, pero me es igual, yo lo digo porque lo digo yo, porque para eso soy su amigo. Y hoy nos viene a hablar de un libro que ha escrito una biografía sobre el padre de Antonio Rico Revuelta, el médico nuestro de cabecera, que nos da la charla, y después viene a hablar un poquito del libro ese y bueno, de las cositas de Santiago. Estupendo. Así que si les parece, pues vamos a verlo, ¿sí? Estupendo, sí. Ya saben que hacemos un pequeñito alto, pero enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Pues después de este pequeño alto, como siempre, pues tenemos al invitado de esta noche. Y ya les comenté, bueno, además de amigo de esta casa, amigo personal de todos, enfermero, antropólogo, director de emergencia, aldeano de pro y sobre todo muy buena, pero muy buena persona. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Pedro, y las personas que nos acompañan. Primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que no te gusta prodigarte mucho en la televisión y en los medios de comunicación, por eso es doblemente agradecido que estés aquí con nosotros. Y tu presencia esta noche es para hablarnos un poquito de este último libro que has escrito sobre la vida de Miguel Rico Jiménez, una persona que te tocaba más muy de cerca porque amigo, o sea, el padre de un amigo que tenemos en común, don Antonio Rico Revuelta, doctor en medicina. Entonces, cuéntanos un poquito qué descubriste sobre la Marina primero y sobre el personaje en particular. Bueno, sobre el personaje en particular descubrí a una persona totalmente distinta a la que yo pensaba que había conocido. A pesar de estarlo tratando durante 25 o 30 años, puesto que Antonio, su hijo, y yo somos amigos hace 35 años, pues parecía un hombre rudo, un hombre seco, el típico militar, sobre todo militar de la vieja escuela. Y en el trabajo de campo que hice con él, me quedé completamente impresionado porque descubrí todo lo contrario, un hombre sensible, de una bondad increíble, muy sincero y sobre todo con un concepto de la justicia exacerbado. Es decir, todos decimos que cada uno tiene un concepto de lo que es justo o no es justo, pero él, por las anécdotas que me contó y que se reflejan en el libro, demuestra ser una persona con un gran concepto o con un exacerbado, diría yo, concepto de lo que es la justicia, ¿no? Llevado hasta límite extremo, sí, ¿no? Sí. De lo cual me alegro, lógicamente. Yo quería preguntarte, Santi, permíteme que te llame Santi, ¿verdad? Como los amigos, sobre otra obra anterior a esta. Me parece muy importante que los canarios hablemos sobre personas y personajes de nuestra tierra, ¿no? Y eso es algo que tú estás haciendo y que yo valoro muchísimo. Un libro anterior que cuenta una historia sobre los bomberos que murieron en la naval, ¿verdad? Y que fue un bestseller y que tienes una anécdota muy bonita que nos contaste antes fuera de cámara y que me gustaría que contaras para que la escucharan en casa. Bueno, yo realmente me siento muy honrado porque por la publicación de ese libro me concedieron la medalla de oro del Cuerpo de Bomberos de las Palmas de Gran Canaria el pasado año, ¿no? Te puedo decir que cuando me llamó la concejala para decírmelo, me eché a llorar y no dejé de llorar hasta que colgué el teléfono, vamos. Y el día de la entrega de la medalla, pues fue tremendamente emotivo para mí. Nada, esto fue que en Nueva York estuve en un parque de bomberos y me encontré con el libro allí expuesto en una vitrina con otros libros y me sorprendió muchísimo. Entonces llegó un bombero por allí que era de Puerto Rico o Costa Rica, no recuerdo ahora exactamente, y al ver mi facción y tal me dijo que si era español y le dije que sí, que era de las Islas Canarias. Entonces me dijo, dice, pues el libro que está aquí en la vitrina lo escribió un señor de las Islas Canarias. Entonces le dije, bueno, soy yo, y no se lo quería. Cuando le enseñé el pasaporte, pues el hombre montó allí un jolgorio y tal, y bueno, fue un tema muy agradable, que no, ni lo he contado ni me gusta contarlo. A mí me gusta pasar más desapercibido por la vida, ¿no? Pero es una anécdota muy humana, muy bonita. Muy humana. Yo, por los bomberos, siento una gran admiración porque están hechas de una pasta especial. Si no, fíjate, todos huimos del fuego, hasta la rata. Sin embargo, ellos van a enfrentarse al fuego, ¿no? El fuego es su amigo guión enemigo. Entonces, el trabajo de campo que hice para ese libro fue durísimo, muy duro. Tanto fue así que incluso estuve a punto de dejar de escribirlo. Y después, por haber escrito este libro, contactó conmigo un abogado que era representante de la familia de algunas víctimas del accidente que ocurrió en Conserva Ojeda hace muchos años.
para que escribiera sobre el tema, pero ya le dije que no porque era muy duro, ¿no? Estaba todavía recuperándome del tema de para afrontar otro trabajo de campo así, es durísimo. Entonces no quería tampoco convertirme en el Necrológicas de la ciudad, ¿no? Hola Santi, ¿qué tal? Hola Paco, ¿qué tal? Encantado de verte. Un gusto de volvernos a encontrar. Hemos colaborado con responsabilidad en la Cruz Roja, ¿no? Con cargo. Y justamente de eso quería hablar, quería preguntarte respecto a este personaje, ¿no? Que hablabas de su sentido de la justicia, quizás también había que hablar de la solidaridad. Y recuerdo que nos has comentado de que este militar participó en un triste terremoto aquí cerca. En Agadir. ¿Y cuál fue su papel ahí? Bueno, pues él estaba en una barcaza y esa barcaza fue la única que en un momento dado podía suministrar material a tierra, porque el muelle desapareció por el maremoto, terremoto, ¿no? Entonces la única forma de poder hacer llegar alimentos, medicamentos, mantas y todo esto a tierra era a través de las barcazas, que Pedro las conoce porque yo la llevaba a remolque. Sí. Entonces hicieron una labor encomiable ahí, arriesgando incluso su propia vida en muchas ocasiones, y eso le valió una altísima condecoración que da la Marina, creo que la más alta condecoración que da la Marina. Es que había que tener valor para ir ahí. Es como si fuese una caja de galletas, que le quitas aquí un poco la parte de adelante, no lleva nada por abajo. Además navegan solamente para mantener lo que es el rumbo, y siempre tienen que ir a llevarlas a remolque, porque además eran viejas. Y entonces claro, ahí entra agua también por todos los sitios, porque eso entra, entonces, y se mueven. O sea, que tienes que estar achicando. Sí, eso se mueve como si fuese, yo qué sé, como si fuesen los cochitos, te mueves igual. No, porque están ahí abiertos por abajo, te mueves como si fuesen los cochitos, o sea que había que tener valor para ir para este montaña. No, bueno, Miguel, el protagonista de mi libro, en una ocasión estuvo a punto de morir por unos cables de acero que ellos manejan para el remolque y tal. Se soltó un cable y le dio en la pierna. Afortunadamente el hombre lo vio venir y pudo esquivarlo y tal. Pero voy a contar una sola anécdota del libro, ¿no? Muy simpática. En un momento dado llegaron unas tanquetas, una especie de vehículos. Los de BRM, de estos de medio anfibio y sí, Triun eran en aquel entonces. Entonces, para ponerlos en marcha, Miguel intentó poner uno en marcha y no pudo. Entonces llamó a un chico y le dice, oye, ¿cómo se pone esto en marcha? Y le dijo, no, tienes que apretar por debajo un botón y arriba darle a la palanquita esta. Entonces él se quedó con ese tema. Esos vehículos los transportaban para África. Entonces cuando llegaron a África con los vehículos, estaba allí el general, altísimos cargos y tal, para ver la llegada de los vehículos, ¿no? En fin, darle la pompa que merecía aquello. Y entonces se subieron los conductores que estaban esperando en África esos vehículos y no sabían ponerlos en marcha. Entonces, claro, el responsable de la unidad, un capitán, empezó a ponerse nervioso y Miguel fue y le dijo, mi capitán, yo lo pongo en marcha. Lo puso en marcha y lo sacó. Entonces le dijo, ¿y si usted tiene carnet de conducir? Le dijo al protagonista de mi libro. Y le dijo, no, se puede, desde que usted quiera, deme los papeles y lo tiene y tal. Y dice, no, yo no quiero carnet de conducir ninguno. Vamos, pero el hombre le salvó el pellejo porque si no hubiese hecho un ridículo espantoso. Y tanto. Claro. Además, Santiago, de muchas cosas que ha hecho, como tú bien has dicho, Paco, ha pertenecido a Cruz Roja. También ha estado mucho tiempo en Protección Civil, llevaba todo el tema de la formación en Protección Civil. El Hospitalito, gracias a él y a amigos como él, Antonio Rico, a mucha gente, se podían celebrar los carnavales, porque ellos empezaban los carnavales y ya en sus casas ya no los veían hasta que terminaban con el tema del Hospitalito. Y sin cobrar un duro. Sí, exacto, sí, exactamente, y por amor al arte.
Bastante cosas que se hicieron en el Hospitalito y siempre está muy relacionado con todo el tema de lo que es el voluntariado en Cruz Roja. Y continúa todavía ahora mismo. Continúa. Por eso él es director también de emergencia. Siempre, además, siempre que lo llamas está ahí el primero y todo eso. Y la gente por eso se lo agradece mucho. Pero yo quería preguntarte sobre eso. Aunque estás un poco ya más retirado del tema ese del voluntariado. Sí, por notado, cuestión de edad. Cuestión de edad. Cuestión de edad, sí. Bueno, tampoco ya no nos quieren mucho, ¿no? Has notado bastante cambio en el tema también eso del voluntariado. Ahora se habla mucho, todo el mundo le da para irse al extranjero, a las ONG y tal, que me parece bien, perfecto, yo no tengo nada que decir. Pero la gente ya no mira hacia un poco hacia las necesidades. Hombre, yo lo que veo en el voluntariado es que vienen, parte de él viene como aplastando, ¿no? Es decir, yo comprobé en el ayuntamiento, en distintos colectivos a lo largo de mi etapa profesional allí, que cuando llegaba la gente nueva, como que querían arrasar a lo que ya había, ¿no? Por sus conocimientos, nuevas tecnologías y tal. Entonces lo que sí veo en el voluntariado es un afán reivindicativo tremendo, ¿no? Que eso es bueno, pero yo les digo, señores, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Y entonces, pues, cuando no logran cumplir sus objetivos reivindicativos, pues se marchan. En vez de intentar cambiar. Claro, mientras que nosotros reivindicábamos también, pero éramos capaces de adaptarnos a lo que teníamos, ¿me entiendes? Y no irte o... Vamos, esto no es una crítica al voluntariado, por favor. Una persona que es voluntaria siempre es digna de encomio y de alabanza. Y yo siempre he dicho que el gran valor que tiene la Cruz Roja son sus voluntarios y voluntarias, al igual que Protección Civil. Pero después a la vez les pido que, hombre, que sean un poco pacientes y que entiendan que y hasta humildes también un poco, ¿no? Y humildes, claro. Y que entiendan que bueno, que se hace lo que se puede y que no podemos ir más allá de donde económicamente nos permiten las subvenciones y los dineros que hay, vamos. Y como decía un amigo que tenía en común que ya no está entre nosotros, con los bueyes que tenemos, con esos tenemos que arar, ¿no? Está claro. Pedro, yo y los demás, ¿no? Yo recuerdo cuando el primer hospitalito que aquello era tremendo, es decir, tenías que buscarte la vida por todos sitios y el hospitalito estuvo, es decir, al final, ¿qué era lo que se intentaba lograr con el hospitalito? Que los servicios de urgencia de los hospitales no se saturaran. Entonces nosotros mandábamos al hospital a aquella gente que presumíamos podían tener fracturas, podían tener alguna cardiopatía importante, pero lo demás lo resolvíamos todo allí, ¿me entiendes? Y claro, yo recuerdo que cada año estábamos pendientes hasta última hora de a ver dónde nos iban a ubicar. Era como que no le daban importancia al tema de la Cenicienta, ¿no? Y nos vimos desde tiendas de campaña a locales vetustos. Entonces, hombre, cuando voy hoy por allí, pues me da envidia ver el montaje que hay. Claro. Y luego iba todo, eran amigos y amigas mías, profesionales de la enfermería y de la medicina, que iban allí sin cobrar un duro, ¿no? Sí. Entonces, pues hoy en día es todo distinto, lógicamente. Y se trabajaba, ¿eh? Yo doy fe, porque yo en esa época también monté, y se trabajaba en el hospitalito, pero se mucho. Trabajaba. Eso empezaba desde la 1, que empezaba todo el mundo de tal, y era pim pam, sin parar hasta las 7 de la mañana, ¿eh? Sí. 7 de la mañana, eso era un trabajo arduo. No sé cómo vamos de tiempo. Cumplir la función. ¿Da tiempo de otra preguntita? Sí. Bueno, entonces yo quería, Santi, que nos contaras un poquito los proyectos, porque yo sé que la gente que escribe o que escribimos estamos siempre con algo en mente. ¿Quieres escribir sobre algún personaje también canario y del mundo deportivo, me parece? Sí, me gustaría hacer algo sobre algún futbolista ya jubilado de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Porque hace tiempo que estoy con ese run en mi cabeza. Barrenillo. Y después estoy escribiendo una novela, llevo ya 70 y pico páginas, que ya esto es un tema ficticio, es decir, es una trama medio policial, medio tal, en fin, no voy a contar más nada porque si no... Pero a mí me gusta escribir sobre lo que nos rodea, principalmente, y hacer posible que sean cosas reales.
De hecho, el otro día le decía a Pedro, digo, Pedro, si tuviera las memorias que hice cuando los 13 años que estuve con el tema del carnaval, escribiría algo sobre el carnaval, porque anécdotas miles, ¿me entiendes? Lo que pasa que desgraciadamente aquellas memorias no sé dónde fueron a parar, pero no las tengo en mi poder. Tengo solo una que la vi el otro día y me reí porque era cuando todavía se escribía a máquina, la máquina de escribir en lugar del ordenador. En las Adler. Sí, las Harley. La verdad es que parece que con está aquellos papelitos para borrar, ¿no? Para que ponían borrar, la letrita sí. blanca sobre la negra. Eso era tecnología punta, la hora de borrar. Por eso te digo, era lo que hablaba antes del voluntariado, ¿no? Que uno se conformaba o trataba de sacar el trabajo con los medios que tenía, claro, siempre tratando de mejorar, ¿no? Y ya te digo, y en principio pues tengo esas dos cosas en mente. Son dos proyectos. Pues Santiago, ya la entrevista se nos terminó, pero ya sabes lo que siempre decimos, es la excusa perfecta cuando termines el otro libro para tenerte otra vez por aquí. Siempre es un placer que estés con nosotros compartiendo este ratito y espero que lo hayas pasado bien, por lo menos con cariño te hemos tratado. Sí, hombre, como siempre, quiero agradecerle a esta casa lo amable y lo gentil que ha sido siempre conmigo, puesto que cuando les he necesitado siempre han estado ahí. Así que muchísimas gracias a mis contertulios también y a todos vuestros oyentes. Cada uno recibe lo que se merece, Santiago. Vuestros televidentes. Pues ya saben que hacemos un pequeñito alto, pero nada, ni se levantan del sofá, que enseguida estamos con ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bueno, pues como hemos visto, la entrevista muy grata, muy agradable hablar con Santi porque es una persona próxima y que además yo personalmente le agradezco pues que elija a sus personajes de novela entre gente nuestra, gente de la tierra, ¿verdad? Que no hay que irse tan lejos ni utilizar solo la ficción, porque hay en la realidad, dice que siempre la realidad supera la ficción y probablemente sea cierto, él lo ha demostrado. Y además él es muy sensible y entonces, bueno, pues esa sensibilidad que tiene y eso también lo traslada a cuando habla con las personas para poder escribir, tú sabes que una biografía, pues tienes que soler hablar con los familiares, con tal, entonces es muy cercano, ¿no? Contacto, muy cercano, como buen tiene aldeano. Que funcionar mucho la empatía ahí, ¿verdad? Como buen aldeano, mucho cuerpo, pero son buena gente. Y todo corazón. No conozco a ningún aldeano que sea mala gente. Entonces ahora, si les parece, vamos a la agenda cultural en el recuerdo. Vamos a ver una exposición de noviembre del 2004 que se tituló Paisajes del Silencio. Qué bonito el título. Sí, de Juan Guerra, que se hizo en el SICA, y son hay algunos cuadros en blanco y negro, también mucho color, hay islas, mar, paisaje, variado. Muy bonita. Vamos a verlo. El paisaje del silencio que pinta Juan Guerra se sitúa en un punto equidistante de aquel mínimo gasto de pintura y de su empleo suficiente para que reconozcamos la cosa pintada
y sobre todo para que podamos advertir la extrañeza que ella nos causa. Nadie que sepamos ha pintado el silencio, solo puede pintarse lo que es material, como una roca, o lo que hace que lo material tenga existencia, como la luz. El silencio es eso invisible que se produce entre dos voces y como la luz las alumbra, les da sentido. Sin el silencio ningún sonido existiría, igual que no existiría la roca sin la luz. Así que Juan Guerra edifica las voces para que entre ellas podamos escuchar el silencio. Ahí, en ese paisaje solitario, desprovisto de apariencia de vida, de movimiento, vemos crecer el silencio. Él lo llena todo con una existencia más real, más tangible, más tocable, que la que pudiera adquirir una figura humana o animal. Figuras que, por otra parte, no se aventuran a imponer su presencia en este espacio ocupado por ese ser sin sombra que es el silencio. En una de las salas del SICA podrán disfrutar de esta muestra.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues yo creo que todos han visto que es una exposición muy amena, ¿no? Porque combina la pintura blanco y negro y eso pues incluso a la vista puede no cansar. A mí me ha gustado, fíjate, los cuadros en blanco y negro precisamente. Porque llama la atención, son diferentes. Claro, normalmente todo el mundo pinta en color, ¿no? Claro. ¿Y a dónde vamos ahora? Pues ahora nos vamos nada más y nada menos que a En tu mente, con nuestro compañero Paco Javier Montes de Oca, que hoy nos habla de un tema muy idóneo para el título de este programa, ¿verdad? El papel de los mayores. El papel de los mayores en sociedades pasadas estaba clarísimo y era muy importante, ¿verdad? Pero hoy está en decadencia. Nos vamos arrinconando a papeles en la familia como a veces muy secundarios, ¿no? Y yo creo que deben tener un gran protagonismo por la experiencia y por otras cuestiones, ¿no? Hemos quedado para cuidadores. Sí. Bueno, hemos. En general, ¿no? Pero la mayoría han quedado los de los mayores para cuidadores y para ayudar a mantener. Y con para sus cuidar a los pensiones, nietos, tristemente. cuidar a las nietas. Ya se están despertando y ya no es tanto, ¿no? Porque ya hay gente mayor, como todos podemos comprobar, que están activos, que es lo importante en este caso, y esa mentalidad está trascendiendo y se está viendo en la sociedad actual, ¿no? Que todas las personas mayores después de los 60 años, porque no es mayor uno de 60 años, puede ser mayor a los 20 años, ¿no? Exacto, sí. Claro, pero hay gente que empieza incluso a estudiar cuando se jubila, conozco varios casos. O sea que ese papel es lo que vamos a tocar ahora. Aquí tiene uno. Conozco varios casos. Muy bien, presente lo tenemos. Hola amigos, amigas de la televisión. Creo que se ha tocado, lo he mentado en alguna otra ocasión, pero nunca está mal volver a hablar someramente sobre un tema que tiene que ver además con la sección de este programa, con En tu mente y con No somos mayores, ¿no? Papel de los abuelos. Es un tema delicado porque los abuelos y abuelas, en cierto modo, en la sociedad actual, en nuestras ciudades, han perdido cierto protagonismo. A lo más a veces se les encarga que lleven a los niños a la parada de la guagua o al colegio y hacer alguna compra. Fíjense ustedes que hace muchos años, cuando la gente vivía en familia, sobre todo en los campos, en la sociedad rural y no rural, incluso anteriormente, en tiempos muy pasados, la figura de la gente mayor y del abuelo era preponderante en la familia porque eran escuchados. No solamente escuchados, sino a veces decidían sobre aspectos domésticos y la forma de criar y educar a los hijos. Hoy se les ha postergado. Incluso en algún momento, como ya hemos comentado en este programa, se les ha abandonado o se les ha encontrado muertos en sus domicilios, ¿no? Yo creo que hay que retomar este tema y hay que pensar en que el abuelo y la abuela siguen cumpliendo una función en base a dos cuestiones: a su experiencia, que la tienen y que pueden comunicar mucho y que pueden informar mucho y que pueden educar mucho, y también, por supuesto, en base al respeto que se le debe por su vida de dedicación más o menos a sus hijos y a la prole en general.
tristemente la importancia que tiene un abuelo o una abuela que vive en soledad, ¿saben ustedes en qué relación está o en qué proporción está esa importancia? Tristemente en lo que pueda dejar de herencia o en su patrimonio. Cuando en un programa anterior hablamos de personas mayores, ancianos, ancianas, abandonados que se han encontrado muertos en su domicilio, la característica principal de esas personas es que eran pobres. Y probablemente si tenían una rica herencia o un patrimonio que repartir, asomaban, aparecían parientes lejanos como rosquillas, como se dice, por todas partes, ¿no? Y eso nos lleva al tema que nos ocupa hoy, y es el respeto que debemos tener por las personas mayores, y esa persona mayor, no solamente el respeto, sino lo que pueda aportar en familia por su experiencia, por sus conocimientos, y que se le tenga en cuenta y que no se le relegue a un segundo o tercer plano cuando son abuelos o cuando son abuelas, y que muchas veces los padres, los hijos de estos abuelos, los papás, se quejan de que son gente que se meten en la vida de sus hijos o de sus nietos. Evidentemente yo aconsejo a los abuelos y las abuelas que respeten las decisiones de sus padres, de sus hijos respecto a sus nietos, y que en muchos momentos hagan, como se dice, mutis por el foro, es decir, que permanezcan tranquilos y dejen que los hijos decidan sobre sus hijos o sus hijas, salvo en aquellos casos con los que yo me he encontrado en los que estos abuelos o abuelas han tenido que denunciar, por ejemplo, un maltrato de un padre, una madre hacia un hijo o hacia su esposa. En ese caso sí aconsejo que se rebelen, que denuncien y que protesten y que jueguen un papel activo. Papel activo que yo aconsejo que sigan jugando y que sigan desempeñando los abuelos y las abuelas en esta sociedad moderna en la que se vive de otra forma y que evidentemente no tiene nada que ver con las formas de vivir de nuestros abuelos y abuelas en el pasado. Que pasen muy buenas noches y, como siempre, mi mayor cariño para la gente mayor y para la gente que son abuelas y abuelos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Nos estamos riendo porque, bueno, ustedes nos tienen que ver a veces cuando damos paso a algunas secciones, pues bueno, nos ponemos aquí de relajo y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, y me hizo un chiste sobre una cosa que yo dije que venía a cuento. Pues lo de Paco Javier, yo creo que es verdad, está muy acertado lo que has dicho. Aunque cada vez va cambiando un poquito, gracias a Dios, ¿vale? Porque habíamos pasado de ser la referente en las familias a ser algo ahí que era como un mueble aparcado, como un mueble, a empezar a otra vez a retomar los mayores, poco, papel de los abuelos, de las abuelas, sí. Tienen un rol muy importante en la sociedad actual. Es que además no somos mayores. Eso lo resume ese todo. Eso lo resume todo. Exacto, somos peligrosos. Sí, somos peligrosos. Y ahora, compañeros, si les parece, nos vamos con Canciones en el Recuerdo, que hoy nos trae un cantante que muchos recordarán con un nombre muy difícil de pronunciar. Yo lo voy a intentar, Engelbert Humperdinck. Mi madre le encantaba. Muy bueno, y es un concierto en vivo en el 2007,
y vamos a hacer un desdoblamiento. Hoy vamos a ofrecerles unas canciones y probablemente en el siguiente programa les ofrezcamos el resto de este concierto. Muy bonito, canción melódica, preciosa. El innombrable. Bueno, yo lo he nombrado, Y muy bien. Muy bailongo además, muy bailongo. Vamos a oírle. Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, oh please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I will return, bringing you all the love your heart can hold. Please, say you and your Spanish eyes will wait for me. I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no loving arms to hold me. Every day I wake up and I start to break up. Lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without love. Every day I wake up, then I start to break up, knowing that it's cloudy above. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without love. Oh, Mr. Humperdinck. Geef applaus, Elwin Humperdinck. Tell me, when will you be mine? Tell me cuando we can share a love divine. Please don't make me wait again. And when will you say yes to me?
you a joy beyond compare. Dames en heren, Dancing with the Stars. Remco Bastiaanse. I wonder, should I go or should I stay? The band had only one more song to play, and then I saw you at the corner of my eye, a little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. Oh yeah, Two lonely people together. That's what should last forever. It's all over now, nothing left to say, just my teeth and the orchestra's play. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. No me digan que no son bonitas las canciones de este hombre. Pero no intenten decir el nombre como lo ha dicho Ina, ¿vale? Es más fácil decir superfragilístico, espialidoso, que decir el nombre de este gran cantante, melódico. Sí, Pero es muy bonito, para muy escuchar romántico. y para bailar. Para momentos determinados está muy Muy bien. lindo, muy lindo, muy hermoso. Señorito Paco Javier Montero. Gracias, por señorito. Debemos prestar atención a un término, prestación social complementaria. Que la gente lo escuche bien y sepan de qué se trata, porque lo va a explicar en asesoría laboral nuestro compañero Francisco Rodríguez. Vamos a ver. Venga. Interesante. Hola amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar ahí un domingo más en este programa de No Somos Mayores de TAC Televisión. Hoy les voy a hablar de la protección o de la previsión social complementaria. Y ustedes dirán, ¿y qué es esto? ¿De qué me está hablando este señor esta noche? Pues muy importante que ustedes sepan de qué se trata esta previsión social complementaria. Que puede ser, ustedes por ejemplo, han visto que muchos de sus empresas, cuando ustedes están enfermos o accidentados, la seguridad social o las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social les pagan el 75% del salario del mes anterior, incluyendo la prorrata de las pagas extras, ¿verdad? Pero sin embargo, ustedes han visto en sus nóminas que muchas empresas les pagan el 100% de esas prestaciones, con lo cual usted cobra lo mismo que si estuviese trabajando,
o le complementan hasta el 80, hasta el 90, dependiendo de lo que se pacte en convenio colectivo o en contrato individual. Pues esa es la prestación complementaria de que les estoy hablando. Pero también se puede hablar de prestación complementaria en tipos de cotización adicionales. También se puede hablar de prestación social complementaria cuando ustedes, por ejemplo, en sus convenios colectivos o en sus pactos individuales, las empresas se comprometen, por supuesto, asegurándolos o no, porque no es una obligación, a través de compañías de seguro, de pagarles a ustedes en casos de incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez. En la parcial no es normal, en la incapacidad permanente parcial no es normal, pagarles a ustedes, o en caso de fallecimiento, o en caso, por ejemplo, de jubilación, pagarles a ustedes unas cantidades a tanto alzado para que cuando se produzca esa situación de incapacidad permanente, repito, en cualquiera de sus 3 grados, total, absoluta o gran invalidez, o en materia de jubilación, pagándole 5, 6, 12 mensualidades, dependiendo de los años de antigüedad que tenga usted en la empresa, o cuando usted, el fallecimiento del trabajador, pagarle a sus viudas o a sus herederos legales también un dinero a tanto alzado. Eso es de lo que se trata la previsión social complementaria. Que ustedes deben de saberlo y tenerlo claro si en sus convenios colectivos, en las empresas, en la actividad, en las empresas que ustedes trabajan, en esos convenios colectivos tienen reconocida esa previsión social complementaria para que también su esposa, sus hijos lo conozcan y en caso, ni Dios lo quiera, de un fallecimiento, puedan ustedes reclamar en tiempo y forma, después de un año, después del hecho causante, pueden ustedes reclamarle a la empresa el pago de esa prestación, de esa previsión social complementaria a través de las compañías de seguro o, vuelvo a repetir, del propio autoaseguramiento de las empresas. Y esto es todo cuanto me cumple decirles en este domingo. Hasta el próximo, si Dios quiere, y buenas noches. Bueno, pues ya lo saben, muy interesante conocer nuestro convenio, el que nos afecta, porque dependiendo de lo que ponga ese convenio, vamos a tener derecho a cobrar un 90, un 100% de nuestro sueldo, aunque estemos de baja, bien por enfermedad común, laboral, accidente, etcétera, etcétera. O sea, siempre informarnos debidamente para poder reclamar nuestros derechos. Es la única manera. Es la única manera. Lo que pasa es que la gente... Si no es el derecho al pataleo, simplemente. Hoy en día se tiene bastante miedo porque dice, si empiezas a pedir el convenio, te van a despedir y tal. No, hay que perder los miedos. Yo creo que sí. Pues ahora, si les parece, vamos con nuestro amigo Antonio Raluí en la sesión En este Nuestro Mundo, que nos va a hablar de algo que está ahora, y que estas semanas pasadas ha sido la comidilla de todo el mundo, la familia real. La real familia. Real familia, porque es real además. Sí, o sea, existe, sí. La reina Leticia Liza, la reina no sé qué, sí. Pues sobre eso vamos a hablar de eso. La familia real, mis amigos, que no es lo mismo que la real familia, es un juego de palabras, ¿no? Para introducirles en un tema que estos días ha estado en boca y en boga, o en boga y en boca, ¿no? Al parecer, nuestra actual reina, esposa de don Felipe VI, malinterpretó el afecto de la abuela de sus niñas, de la emérita reina Sofía, y parece que fue motivo de cierto revuelo periodístico y social, ¿no? Sobre todo social y consecuentemente periodístico. Yo he visto las imágenes y yo creo que la cosa no fue para tanto, ¿no? Yo creo que exageramos, parece que estamos buscando noticias que alimenten nuestro morbo, ¿no? La sangre real, en otras épocas, se cuidaba muy mucho de emparentarla,
de vincularla también a sangre real. Entonces el rey de tal contactaba a la reina del país tal, y de ahí una serie de matrimonios reales de españoles con otras nacionalidades, y históricamente ya, por ejemplo, a mí que me apasiona el mundo británico, Catalina de Aragón tuvo que ver con Enrique VIII. O sea que la familia real española tiene algún parentesco con la familia real inglesa, que ahí anda doña Isabel con 90 y tantos años y el duque también con unos cuantos años. Pero a lo que vamos, ¿no? Felipe, nuestro rey, que yo tuve ocasión de conocer alguna vez cuando vino como regatista al Club Náutico, se enamoró de una presentadora de televisión, y esa es la reina Leticia, que les recuerdo que también tiene un matrimonio anterior. Entonces, lo de la sangre noble pues dio paso a la sangre plebeya, ¿no? Porque es así, como se llama en términos de nuestro idioma el asunto, no es que esté hablando yo en un tono peyorativo. Bueno, a posteriori hemos visto otra secuencia, muy bonita por cierto, donde la reina Sofía va a ver a don Juan Carlos, que está con una nueva rótula, y creo que va a quedar mucho mejor que la que tenía, y va doña Sofía con las dos niñas, cogiditas de cada una de sus manos, y la madre al lado, a ver a su abuelo. Las aguas han vuelto a su cauce, porque seguramente los vasos comunicantes de la Casa Real han dicho esto hay que otra vez hay que arreglarlo, porque no viste mucho cara al pueblo. Y ya saben, mis amigos, es que existen dos formas de entender la cosa: la república y la monarquía. No sé si hay algún término intermedio, puede haber una democracia bien entendida, pero a la postre deriva de uno de esos dos ingredientes. Bien, pues un comentario muy de actualidad que se refiere a la familia real y que podemos estar de acuerdo o no. Aquí hay tantas opiniones. Y Antonio como... siempre le pone, como yo digo, ese puñadito de sal ahí, para que cueza, ¿no? para que pique. Y no hay ningún problema en admitir los que somos republicanos, pues también hablar de la monarquía, no hay ningún problema. Hay republicanos y monarquicanos. Y monarquicanos. Pues, amigos, ya llegamos al final, ya se nos fue el programa de hoy, ya se nos fue. Bien, bueno, pues a por otro la próxima semana. Seguro. Esperando que venga la semana que viene. La verdad que se hace la semanita cortita. Qué bueno. Con ganas, esperando que venga este encuentro, ¿verdad? El domingo, Ya yo les echaba mucho de menos. Pues Lo he pasado muy bien hoy. Y nosotros a ti también. Bien callado, de nuevo. Gracias. Así que nos vemos la próxima semana. ¿Cómo no? Sí. Y a todos ustedes ya saben lo que les digo siempre. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por abrirnos sus puertas. Con mucho amor, con mucho cariño, hacemos cada semana este programa para intentar que ustedes lo pasen bien. Y como siempre, no nos fallen a la próxima, que saben que por lo menos yo paso lista. Hasta siempre. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes.